dicen los compañeros que escuchan la radio. Entonces allí se va a generar un nuevo flujo, porque la comunicación, como tenemos entendido, tiene dos partes, ¿no? Tiene quien emite una idea, pero en la radio a veces no manejar, entonces no tiene la respuesta, que es el ideal, es la respuesta a esto. Nos acompañan también el compañero Juan Uvilla, Roberto Martínez, Marcelo Ahumada, Omar Adriazola, José Tomás Águila, todos miembros activos de la Fundación Salvador Allende. El programa de hoy tiene que ver principalmente con un tema, ¿no? Muy relacionado con lo que está aconteciendo en Bolivia, Chile, que aunque parecen realidades distintas, en el fondo sí son lo mismo. Y la pregunta que nos vamos a hacer como para tener la idea central del programa de hoy: ¿qué se esconde detrás de los golpes de Estado? ¿Solo lo económico? Esa es como la pregunta que vamos a intentar responder. Compañero Omar, ¿qué nos dice usted de toda la cronología de hechos históricos relacionados con el día de hoy? Gracias, Tomás. Quisiera, en primer lugar, resaltar los 30 años de la caída del muro de Berlín. Como dijo por allá algún oscuro filósofo, fin de la era de la ideología. A la fecha cabe de hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué el capitalismo no ha triunfado? Y cada día lo vemos más entrampado en su propia miseria. Venezuela, comandada por nuestro eterno comandante Hugo Chávez, mostró al mundo que sí es posible construir un mundo multipolar más justo. Lo vemos en la actualidad. Diferentes potencias, diferentes países crecen y ya no es el único amo el que gobierna el mundo, sino que tenemos diferentes países que son potencias económicas emergentes. También, un día como hoy, en 1871, el líder indígena Tupac Amaru fue descuartizado y decapitado, Bolivia, en lo que es Bolivia ahorita, ¿no?, por las fuerzas conquistadoras de la Inquisición española. Él, de manera provisoria, dijo que volvería siendo millones, ¿no? Hoy día vemos la Bolivia nuestra, la Bolivia hermana, la Bolivia querida, la hija pródiga del Libertador, en donde los compañeros indígenas están reclamando sus derechos. Debemos recordar de que la población boliviana está compuesta por un 60% de gente originaria. Ellos están bajando hacia la paz, reclamando paz, valga la redundancia, y restituir el hilo democrático, el retorno de Evo. También hay dos temas o cuestiones de las que nosotros, dentro de nuestro análisis, hemos tocado, ¿no? El tema para entrar en el camino del trabajo del compañero Omar, haciendo una breve referencia. Del mismo modo en que esta canción, ¿no?, que tiene ya suficientes años, décadas, sigue siendo parte de la cotidianidad de mucha gente, de movimientos juveniles y no tan juveniles. Sí, porque Roberto estaba contento, pero al principio no ubicaba la canción, después sí. En este momento es una versión de Mon Laferte, de la carta de Violeta Parra, que nuevamente viene a ser un ícono, ¿no? Lo que fue un ícono durante el tiempo de la represión, hace otras décadas atrás, nuevamente entra en el ámbito, pero tiene que ver cómo se reparte esta música. La música, bueno, a todos mis compañeros por la emoción de la canción, es a través de los medios de comunicación social. Es decir, los medios de comunicación social tienen un rol importantísimo con la conducción, en el tema de la toma de conciencia, pero también tiene un rol importante, y está bastante demostrado, un rol significativo en la desinformación, ¿no? Hay tanta información que al final la gente se atomiza, se queda sentada en la casa esperando la nueva noticia que viene y no participa. Y cree que es solamente escuchar y ver,
es parte de su trabajo de calle, de transformación social, de cambio. Compañero Omar, ¿tiene algunas ideas que podemos comenzar a compartir y que van en torno a esa idea que va a girar el programa de hoy? Sí, eso es correcto, ¿no? Cuando uno mira la historia, vemos la función que han cumplido los medios de comunicación, digámoslo, desde la época de los jeroglíficos, de los faraones, papiros, pasando por la imprenta que inventaron los chinos, la que volvieron a reinventar los alemanes, la prensa escrita, la radio, televisión, internet. Han jugado siempre un papel preponderante favoreciendo la dominación de los poderosos sobre el pueblo en general, muchas veces ignorante, ¿no? Otra de las vertientes que siempre ha jugado un papel como punta de lanza del capital es la religión. La religión en sus distintas presentaciones, ¿no? La religión ha sometido a pueblos, los ha sometido, los ha asustado, ¿no? Pero cuando uno empieza a hacer el análisis de cuál es el papel que ha cumplido la religión, vuelvo y repito, en sus distintas presentaciones, unas más light, otras menos light, unas con azúcar, otras sin azúcar, siempre se han opuesto con toda su fuerza y esfuerzos y recursos a los movimientos libertarios que se han generado en toda nuestra América, desde norte a sur, incluyendo América del Norte hasta terminar en la Patagonia, ¿no? Los movimientos sociales que se han generado en este último tiempo, yo diría, y echando un poco para atrás la historia, los que se generaron alrededor de 1810 tuvieron como el epicentro la República Bolivariana de Venezuela para aquella época, liderada por nuestro gran Simón Bolívar, que definió una doctrina libertaria para toda lo que es la América del Sur. Venezuela hace 20 años vuelve a ser el epicentro de las luchas liberadoras en nuestra América y un poco más allá. Tenemos en Europa y algunos países del Asia, Medio Oriente, que siguen de cerca qué es lo que sucede en Venezuela. Bajo la conducción de Hugo Chávez y ahorita guiada por el compañero Nicolás Maduro, Venezuela sigue dictando la fuerza, marcando el camino, siendo el faro para los pueblos de nuestra América. Nuevamente vemos la arremetida de lo que venimos hablando, de los medios de comunicación y la religión, contra todos los movimientos que buscan la emancipación. Podemos observar en Bolivia, el Camacho creo que es protestante, no sé de qué, católico, no sé cuál es la presentación. Él dice, saliendo del Palacio Quemado, que más nunca entrará la Pachamama al Palacio Quemado y que solamente la Biblia es la que va a imperar. O sea, cuando tú tienes un 60% de pueblo originario que se criaron alrededor de la Pachamama, no solamente ellos, todos nosotros, es imposible querer saltarse la historia. Bueno, para ellos nosotros realmente somos nulos. O sea, aparentemente no tenemos el derecho a expresarnos ni buscar nuestro propio camino. Hoy día en Venezuela, Caracas, hay una gran marcha, una marcha de reafirmación de dignidad y soberanía en apoyo a Evo, a los pueblos que luchan por independizarse, por la justicia social, y en ella debemos colocar todo nuestro esfuerzo en apoyar de alguna u otra manera los acontecimientos que están pasando, no quedarnos con lo que nos entregan los medios de comunicación o lo que nos dicen desde los púlpitos. Debemos entrar a analizar
y cuestionar lo que hay que cuestionar y apoyar lo que hay que apoyar. Bien, compañero, respecto a lo que usted plantea ahí, esto también ha dado pie a ir buscando y descubriendo personas que han trabajado sobre este tema de la religión, el tema de la cultura, ¿no? Cuando usted menciona somos nulos, tiene que ver con lo que Ventura dos Santos de Sousa, creo que se llama, ¿no? Habla de la lógica de la escala dominante, un concepto, ¿no? Escala dominante. Es decir, en realidad es verdad, somos nulos, no estamos, no existimos, porque lo que se ha hecho ha sido la imposición de una sociedad dominante, donde no solamente es en el plano de lo militar, sino que en el plano de lo económico, en el plano de la educación, en el plano de la religión. Eso es una visión orgánica, y a veces tal vez nuestro problema es que no tenemos la visión orgánica que tiene el neoliberalismo. Tiene una visión orgánica de la sociedad, completa y absolutamente orgánica, y en virtud de eso actúa, ¿no? Y los resultados ahí lo tenemos. Como recién decía, compañero, usted, un 80% de masa indígena, campesina o de gente, de grupos, cuesta entender de que hayan grupos, ¿no?, fascistas, ¿no?, en ese medio, matando a otros, gente de otros grupos étnicos. Entonces eso hay que entenderlo a raíz de eso. El tema entonces de los medios de comunicación, como usted lo plantea, han ido cambiando, históricamente han ido cambiando, adquiriendo de forma, pero la transmisión de los contenidos de dominación se mantiene. Por ejemplo, en el tema de la religión, que usted lo menciona, y usted, Roberto, hacía referencia hace un rato, hay dos temas que lo podemos ir como tocando, ¿no? Uno, que el tema de la religión, que lo podemos ver ahora inmediatamente, y un poquito después el tema de la descalificación de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Siempre al joven se le ve como el residuo de la sociedad, al mismo tiempo que se le entrega la responsabilidad del futuro. También después se le dice que no sirve para nada. ¿Cómo es el tema ese de la religión en el contexto de América Latina? La religión es un tema bastante discutible por la faceta que ha tenido de la historia para adelante. Pero yo quiero referirme a la canción que escuchamos, y tú dijiste que fue interpretada por Mon Laferte. No, hay otra canción, La Carta. Bueno, yo quiero referirme a esa muchacha extraordinaria que en el famoso Estados Unidos, en la propia imperio, ella se descubrió su pecho y denunció que en Chile había tortura, matanza. Entonces, eso es importante. Que una muchacha de ese nivel haga eso es importantísimo. La religión. Faltó recordar ahí a Omar, dicho por Karl Marx, el opio del pueblo, que tiene varias interpretaciones, porque el marxismo no es una cuestión metafísica que sea vertical. El marxismo se interpreta de varias formas, lo señalado por ellos. Pero hay que Fidel Castro fue uno de los que más trató el tema en un libro que fue realizado por Fray Beto. Allí se discutió todo este tema del marxismo y la religión. Y se trató el tema de lo señalado por Karl Marx, el opio del pueblo. Desde un tiempo a esta parte, por lo menos del siglo XX para acá, han ocurrido hechos importantes de sectores de la Iglesia que se han rechazado de participar al lado del capital. Y es de ahí que tenemos un hecho importante, por ejemplo, la teología de la liberación. Los curas obreros, que aquí en Venezuela conocimos bastante, curas obreros, y todavía existen algunos. En Chile igual cosa. En Chile fueron asesinados varios curas obreros por participar y apoyar el proceso constitucional del presidente Allende. Después viene
las reuniones de la iglesia y el marxismo. Hubieron varios torneos a nivel internacional en que se discutió el tema la religión y el marxismo. Y en ello tuvo gran participación como gran ideólogo el compañero Fidel Castro Ruz. Este hecho demuestra de que en buenos sectores de la iglesia, personas de la iglesia rechazan el estar amarrado al capitalismo. Como se inició cuando los famosos misioneros que seguían los españoles y que se instalaron en América con el único objetivo de expoliar a los pueblos indígenas y exigirle que participaran de la religión católica. Bueno, ellos tienen una gran cantidad de millones de indígenas asesinados porque se rebelaron a la actitud de imposición de una religión e imposición del colonialismo. Son miles y miles, ya Omar hablaba de este destacado indígena que dijo que volvería siendo millones. Bueno, igual cosa ha señalado Evo Morales, golpe de Estado realizado en un país que hace 20 años atrás la única referencia que había de Bolivia era que un altiplano que estaba sobre 4.000 metros del mar, que habían habido muchos golpes de Estado, inclusive me acuerdo que se referían al golpe de Estado como el disco de 45 un tercio que había en ese tiempo, decían que hay lo único que la referencia ahí es que golpistas. Bueno, pero de la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, este indígena logró el día de hoy estar sobre cualquier país de Latinoamérica. Mientras que a Bolivia, a Evo, le dan un golpe, teniendo un país con mayores hechos importantes en lo económico, social, político, en otro lado, se va del país como presidente de la República, en el caso de Argentina, el famoso Macri, estudió en Harvard y bueno, y entrega al país endeudado, que es situación que el nuevo gobierno socialdemócrata se inicia el próximo año, se inicia en una situación bastante delicada. Sin embargo, acá, donde tenemos una experiencia importantísima con Evo Morales y su pueblo, se le da un golpe de Estado y lo peor de todo, que ingresan en este golpe de Estado levantando las banderas religiosas. O sea, igual que ayer, en las guerras de las cruzadas. Las famosas cruzadas para ganar territorios económicos y políticos. Entonces, realmente es lamentable y preocupante de cómo es posible de elementos como estos, como el Bolsonaro, el Bolsa de Brasil y el Bolsa de aquí de Camacho de Bolivia, toman este documento de la Iglesia Católica o de protestantes para elevarlos como salvadores. Pero tenemos que repudiar ese hecho. Sin embargo, aquí el presidente Chávez, cuando dijo una vez que el primer socialista en el mundo era Jesucristo, le cayó toda la iglesia encima, que era imposible decir eso. Sin embargo, él lo dijo, bueno, porque él fue un hombre que llegó aquí y murió por luchar por su pueblo. Entonces, pero sin embargo, hoy se usa la iglesia protestante para elevarla como el sector de generación de ideas democráticas. Desde su inicio, en aquella época éramos muy jóvenes todavía. Menos Roberto, dicen aquí. Ya era, en realidad, cuando nosotros éramos jóvenes, Roberto ya era viejo. No,
acumulador de años. Ah, bueno. Bueno, el asunto de las convulsiones que ha sufrido la sociedad en busca de mejorías, vamos a decir. Y por un lado la parte que ha mantenido los conservadores. Y en esta parte ha sido la clase social de la burguesía, acompañado por las cúpulas de la iglesia. En aquel tiempo hubo una crisis dentro del Partido Demócrata Cristiano, en la época cuando yo empiezo a militar políticamente. Sufre un quiebre, ya que allí sectores progresistas de la democracia cristiana producen un cambio donde nace la izquierda cristiana, que ya esto venía avanzando con los grupos de cristianos por el socialismo. Allí hay grandes definiciones dentro de la parte cultural, política. A nosotros los jóvenes en aquel tiempo, nosotros ignorábamos todo aquel pasado que había habido de lucha, donde había habido un gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que fue un gobierno progresista, que lamentablemente este presidente muere a mitad de su mandato y de allí asume, la historia siempre se repite, como el caso de Ecuador que tenemos ahora. Me refiero a que allí asume el González Videla, que fue un traidor a la clase obrera y a los partidos políticos progresistas. Allí hay un poco de historia, pero nosotros lamentablemente, ignorábamos todo eso. Posteriormente, cuando entramos ya yo entro en la escuela industrial, donde tengo mis primeros conocimientos de la política, del acontecer. Todavía yo tenía unos visos ahí de demócrata cristiano, no lo voy a negar. Pero... Pomellano. Sí. De allí nos embarcamos en la lucha social y en el triunfo de la Unidad Popular, donde los jóvenes jugamos un papel preponderante. Claro que todo eso no fue de gratis, porque en el gobierno que antecedió a Salvador Allende, el gobierno de Eduardo Frei padre, Eduardo Frei Montalva, fuimos reprimidos. Las universidades perdieron la autonomía universitaria. Fueron grandes luchas y grandes represiones para los jóvenes en aquella época. También de esa época empiezan a surgir algunos que se hace referencia, curas que estaban, ¿cómo se llama? Lucharon por la igualdad social. De hecho, que hay en la dictadura de Salvador Allende, allí hay varios... Pinochet. En los años. En la dictadura de Pinochet hay varios mártires. Uno de los casos más emblemáticos, el cura Yarlán, que estaba en una de las poblaciones populares, que fue vilmente asesinado, y otros que fueron torturados y muertos. La iglesia allí también, en el tiempo de la dictadura, jugó un papel en la defensa de los derechos humanos, que fue preponderante para salvar la vida de una cantidad de gente con la vicaría de la solidaridad. Bueno, Pierre Dubois también, eso, ¿no? Sí. Esa época, pero posteriormente hay, ¿cómo se llama? Lo que le podríamos llamar un nuevo reflujo ahora de los jóvenes, que vuelven a marcar la pauta del levantamiento, de la rebelión contra los sistemas opresores.
Vamos a hacer un alto ahora y seguiremos con el tema de los jóvenes, no te da capa, Juan. Un compañero Roberto hace unos minutos atrás mencionó o se habló de algunos curas que han participado de las dinámicas sindicales, de obreros de Guayana, y nos referimos en este caso al grupo Calama, ¿no? Con dos compañeros, el cura Pope, muy conocido, hay un libro también de él, que hizo escuela, no creo que en Alcázar, no fue, pero entre los trabajadores en general, y otro cura que sigue dando la talla, que el cura Guillermo, compañero nuestro, ¿no? Y ahora me olvido. Con los indígenas. Bueno, está trabajando en un grupo de indígenas guaraos. ¿Y cómo se llama el compañero de allá de San Buenaventura? Que no está. Si alguien se acuerda, que llame por teléfono, por favor, sí, y nos de la iglesia, de la iglesia de San Buenaventura, San Félix, ¿no? El padre Matías. Matías Camuña. Bueno, ya nos vamos al tema. Un saludo a unos compañeros, unas compañeras principalmente, que nos han llamado y nos dicen, bueno, pero diga que nos estamos escuchando, ¿no? A la compañera Nieve, la compañera Natalia, la compañera Lourdes, la compañera Dalia, el amigo Maximiliano. Bueno, por lo menos alguien se acuerda de nosotros, ¿no? Bueno, el compañero Juan estaba refiriéndose al tema de la juventud en general, y iba, cuando lo corté, ¿no? En realidad iba entrando ya al movimiento, como dice el compañero Mar. Bueno, tenemos que tocar el tema de la base social, el conjunto, lo orgánico, ¿no? De el tema de los jóvenes, que recuerdo que tú hace unos días atrás nos llamaste la atención cuando casi que nos estábamos yendo, y bueno, y de los jóvenes no hablan nadie, y usted hizo referencia, le tocó otra vez. Entonces, de vincular, digamos, estamos hablando de la religión, estamos hablando de los procesos económicos, estamos hablando, dijimos que dijo Fidel cuando habló sobre el tema de los medios de comunicación, los medios de comunicación, la parte de la historia que hablaba Omar, que son sido todos los temas por los cuales nos hemos paseado hoy día, pero todos tienen una vinculación orgánica. Y podríamos decir que esa vinculación es el tema de la cultura. Pero ya vamos a tener tiempo, que el compañero por ahí, Palomo, nos dio unos minutos de él, ¿no? Pero él está con un tremendo reloj ahí, cada 2 minutos nos va mostrando. Pero vamos a ver, para que le den en media hora más a él. Juan, ¿cómo va eso de los jóvenes ahora? Bueno, como dijo nuestro compañero presidente Salvador Allende, que ser jóvenes y no ser revolucionarios es hasta antibiológico. Y yo creo que los jóvenes siempre han entendido ese papel que les corresponde en la sociedad, de transformadores de la sociedad. América Latina, su población es netamente joven, excepto de los países europeos, que se llevan quejando que cada día se envejecen más y hay menos progreso. Y debido a eso también solicitando y llevando la emigración de los jóvenes a estos países. Aquí en Venezuela, los jóvenes también, ya que si vemos el movimiento que impulsó nuestro comandante Chávez, era la oficialidad joven que se pronunció ante la ignominia que nos tenían sometidos estos partidos políticos, la dupla de partidos políticos que nos gobernaban en todo ese tiempo. Ya que si nos ponemos a ver, la mayoría eran personas muy mayores las que nos dirigían. Hoy los jóvenes hay un proceso de migración permanente, y que también lo han aprovechado estos países donde Chile nos ha robado, vamos a decir, la oligarquía nos ha robado una gran cantidad de cerebro, producto de que en Chile la educación, una de las cosas que en Chile la educación es privada, y son muy pocos los jóvenes que tienen acceso a la universidad. Los sectores clase media alta pueden con mucha dificultad educar, si tienen 2 hijos, educar a uno, y el otro tiene que quedarse ahí a la rezaga para ser un técnico superior, cuando mucho. Pero como profesionales son muy pocos. Y debido a eso es que en esta situación económica que han logrado captar gran cantidad de jóvenes para llevárselos a trabajar no en las mejores condiciones,
que en eso hay que ser claro. Los que van como médicos terminan siendo médicos de segunda en Chile porque el colegio médico no les otorga su carnetización, al igual los ingenieros, los arquitectos, bueno, es que los colegios profesionales en Chile son Clasistas. clasistas y muy reacios a los extranjeros. Clasistas y reaccionarios. Sí, entonces ese es el gran problema que hoy sufren los jóvenes que en esta situación. Pero refiriéndonos a la situación de Chile, la derecha está maniobrando para seguir manteniendo una constitución espuria que se heredó desde el tiempo de Pinochet y que se mantuvo por el convenimiento que hubo para la salida de Pinochet. Porque Pinochet no se fue así porque lo echaron. Pinochet se fue por un convenimiento de estos partidos. Sí, más o menos como el caso del punto fijismo de aquí de Venezuela. Lo jubilaron con la perseguidora. Sí. Tiene que explicar lo que es la perseguidora después. La perseguidora es que tú jubilas y los aumentos que reciben los que están Activos. trabajando también te lo van dando a ti. ¿No? Exactamente. En esto, bueno, lo que se referían los compañeros aquí, las Fuerzas Armadas y Carabineros, los perros represores que tienen los jóvenes ahorita, reciben grandes privilegios y es un poco difícil, y eso es el papel que les corresponde hacer, reprimir a la juventud que protesta para mantener, porque, y no tan solo unos privilegios, ellos gozan del sueldo de Chile, que el sueldo de Chile, como lo dijo el compañero Salvador Allende, ellos, dentro de este convenimiento, las Fuerzas Armadas perciben el 10% de las entradas del cobre. Y la inmunidad que tienen ante la represión. Y exacto, la inmunidad, porque hoy Chile, la represión, como se ve en otros lados, a la gente, bueno, en España, en esto le caen a palos. En Chile ha sido más cruel. A los jóvenes los han dejado ciegos, tuertos. Les han deformado el rostro con las bombas molotov, con los perdigones. Y eso no es una casualidad que le estén apuntando en la cara, es todo una determinación que hay para intimidar a los jóvenes a que nos sigan protestando. Es decir, los jóvenes seguimos, ¿cierto?, en la lucha. Claro, un poquito más atrás, ¿no? Pero, bueno, valga recordar algo, ¿no? Porque cuando Omar dice, no, y la perseguidora que se refería al tema del seguro social, económico, pensionado. Es una cuestión de generación. Cuando todavía estaba yo por Chile y hablábamos de la perseguidora, compañero, era la CNI. Bueno, te iban a jubilar más rápido. Claro. Te iban a darte un Montepío sobre todo, si es que aparecía, ¿no? Exacto. Sí, porque los beneficios son con el cuerpo presente. Con el cuerpo presente, si no está... Bueno, mire, aunque hemos hecho un chiste de eso, valga la pena recordar que hay varios El chiste cruel, pero es real. detenidos jóvenes desaparecidos en este momento en Chile. Que se suman a los que no han aparecido del golpe de estado de Pinochet. Exactamente. Si nos comenzamos a hacer el recuerdo de compañeros, aquí estaríamos largo recordando a los camaradas. En el fondo, la idea, siempre queremos dar la idea, aun cuando vamos tocando temas que parecen ser separados, ¿no? En realidad hay una columna vertebral de ellos. Y la columna vertebral, en algún modo, es la sociedad, en algún modo es la transformación social, es el cambio social, y algunos le llaman es la revolución, ¿no? Eso es lo que, si uno ve el mínimo común denominador, como hablábamos hace un rato atrás, es eso. Es lo que a mí se refiere, para ir yo redondeando la parte que había asumido yo, que ya no, la tocó Omar, la tocó Juan y Roberto, ya no vale mucho hablar sobre ella, pero es referirme así brevemente al tema de la cultura, para diferenciarla del tema de lo artístico. Yo insisto en eso porque esa confusión es la que nos ha hecho tanto daño. No en vano
los gringos llaman a todo este movimiento, esta hegemonía cultural, la llaman la industria cultural. Y nosotros a veces incautamente queremos correr y queremos repetir ese ejemplo y queremos hacer de la cultura un negocio, ¿no? Y eso, valga a los que estamos metidos en esto, desde la cultura, irlo pensando bien, si la cultura es un negocio, si se puede negociar con la cosmogonía, si se puede negociar con la representación de la gente, si se puede negociar con eso, ¿no? Es que se dice que la cultura tiene que ver, bueno, con la supervivencia, con la organización social, con la búsqueda de un sentido social, comunitario, la base social, como decía el compañero, más referido al tema de lo político, la construcción de procesos, ¿no? De procesos que tienen de fondo como el tema de la identidad grupal, la necesidad de identificarnos nosotros para podernos relacionarnos con otros. En eso se basa la igualdad tan pretendida de cultura, ¿no? Porque si no pasa lo que está pasando en Bolivia, y también nosotros aquí no nos olvidemos, de repente, como el gran fuerte es Bolivia en este momento, con todo lo que está pasando allí, pero no nos olvidemos de que no hace mucho tiempo en nuestro país, en Venezuela, se mataba a la gente por parecer chavista, por parecer indio, por parecer negro, tenía que matarlo. Entonces, eso Quemarlo. es... ¿ah? Quemarlo. Quemarlo. Y hay que entender eso como un elemento, eso es la lucha cultural. Es decir, en este momento en Bolivia no les interesa solamente el litio, no, les interesa exterminar también esa otra clase, ¿no? Entonces estamos hablando, cuando hablamos un rato atrás, les planteaba el tema de las lógicas, la lógica de la existencia de un grupo hegemónico, con todo, con su religión, con sus militares, con su visión del mundo, ¿no? Versus un grupo que no es emergente ni tampoco es minoritario, pero entonces caemos en el tema del acceso. Cómo esas grandes minorías de jóvenes y de trabajadores que no tienen acceso en este caso hablabas tú, a la educación, que dentro de lo que tal como nosotros lo entendemos, la educación puede ser entendida como un medio de movilidad social, ¿no? Es decir, o eres futbolista, boxeador, beisbolista, o eres un profesional, como decían nuestros viejos, nuestros padres, para que tú no seas como yo. Para ser alguien en la vida. Para ser alguien en la vida. Esa es la manifestación más dura que uno la entiende después de la vergüenza étnica. Enseñaron a nuestros viejos a sentir vergüenza de lo que ellos eran, ¿no? Bueno, entonces, en el fondo, el tema es cultural. El tema es una visión de mundo que tenemos que compartir desde lo político. Y esto es una lucha. Y caemos en el tema de la religión. La religión tiene que ver solamente con la espiritualidad del hombre, con su manera de relacionarse con lo que está más allá, como le gusta decir a Omar, o es una herramienta de dominación que justamente apela a esas preguntas que se hace el hombre en términos de su existencia y utilizar eso para la dominación, para justificar regímenes políticos que son totalitarios en lo económico, totalitarios en lo religioso. Ese ha sido el rol de la religión. Dice por ahí el compañero Carlos Lanz, en alguna parte lo leía, y hay mucha gente que lo usa, pero habríamos que ver si verdad lo hacen o no, pero por lo menos como eslogan es que si la revolución no es cultural, no hay revolución. Es decir, podemos transformar cualquier elemento de la realidad. Podemos hacer un país todo pintado, todo bonito, todo hermoso, las puertas se abren, ¿no? El cajero funciona, pero realmente hay un cambio cultural, hay un cambio de toma de conciencia. Entonces, son las cosas que nos tenemos que ir pensando. El compañero Omar insistía en un tema, y que obviamente nosotros tal vez nos está pegando mucho lo que está ocurriendo en Chile, que es volver el análisis de lo que estamos hablando al tema de Venezuela, ¿no? Que eso es lo que también le da sentido a nuestra presencia aquí como migrantes, y ya todos ya asumidos, como lo dicen muchos, ya no somos ni chilenos, pero tampoco llegamos a ser venezolanos como quisiéramos. Compañero. Ya, gracias Tomás. Sí, cuando nosotros recalcamos, y vuelvo e insisto, de que el epicentro de los movimientos sociales, tanto el ayer como ahora, vuelve a ser Venezuela. Los ataques que recibe Venezuela son exactamente desde los mismos que han fracasado o han hecho fracasar a los pueblos en el resto de América, ¿no?
Vemos la tragedia de Centroamérica con los maras. Las maras salvadoreñas se formaron en los Estados Unidos en principio para protegerse, a proteger a todos los inmigrantes ilegales que estaban allá. Se fueron desarrollando y se convirtieron en una fuerza mafiosa, poderosa, sustentada y aupada por capitales de la ONG gringa, pues. Entonces tú ves El Salvador, Guatemala, Centroamérica en general, con la excepción honrosa de Nicaragua, que también está sometida a los embates del imperio. Ahí se discute dos cosas, ¿no? Uno, que es de suma importancia, el nuevo canal transoceánico, que está empezándose a construir dentro del territorio nicaragüense, en donde el calado de los buques aumenta enormemente, ¿no? Y es mucho más barato porque cruza por el lago de Nicaragua, valga Nicaragua. Nosotros, al margen de tener una hermosa república con mucho potencial económico, acuífero, la base social de Venezuela es una de las más jóvenes del mundo. La edad promedio en Venezuela está alrededor de los 40 años. De esa base social existe un gran porcentaje de jóvenes que son universitarios. La población en este instante en Venezuela, de la población que está en las universidades, ronda los 3 millones, con todas las dificultades que hay dentro del país. Vemos el esfuerzo que hace el gobierno nacional por adjudicar becas, llevar alimentos a la educación secundaria y entregarle un kit a los muchachos de la educación primaria y los simoncitos. Cuando la cultura o cuando el gobierno está al servicio del pueblo, es indudable que tú vas a conseguir un pueblo mejor. Ahora la pregunta es, ¿qué tan consciente es ese pueblo? O sea, ¿qué tan capaz es defender lo que hasta el momento se ha logrado? O sea, es imposible quedarse sentado viendo que se está cayendo una mata y tú no eres capaz de enderezarla porque le toca al gobierno. ¿En dónde están los gobiernos municipales, los gobiernos estadales? ¿Dónde están para resolver los pueblos que le aquejan, los problemas que le aquejan al pueblo diariamente? Tenemos el problema del transporte, tenemos el problema del agua, el de la luz, el gas, la alimentación. ¿Y dónde está? Esa es la pregunta, ¿dónde está o dónde estamos nosotros haciendo qué por resolver ese problema? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos eso y la concientización, la creación, la defensa del ideario nacional, luchar contra la transculturización, debemos combatir el eurocentrismo, que nos impusieron ideas que son foráneas. Ellos acusaban de que cuando la gente que piensa como nosotros, y hablaba de Carlos Marx, no solamente nosotros, muchos antes que nosotros, decía que que todas esas ideas son ajenas al ideario americano. La pregunta que nosotros debemos hacer, y cuando llegaron los bárbaros españoles y metieron a punta de sacrificio la religión, ¿no son foráneos? Si nosotros recuperamos nuestras raíces, vamos a entender de que la América es una América poderosa. Si nos unimos, es el continente más grande y más rico que hay en el mundo, ¿no? Si lo miramos desde esa perspectiva, tenemos todo lo que no tienen los demás. Partiendo por el agua, que la guerra que se va a presentar en el futuro es el agua. Nosotros tenemos alrededor del 60% del agua dulce del mundo. Tenemos la Amazonía, tenemos el petróleo, el gas. Si lo que nos falta es que tengamos los cojones para unirnos, defender lo que es nuestro. La idea de la patria grande hay que consolidarla, hay que mirar a Bolívar, hay que mirar a Chávez, hay que mirar a todos
los héroes que lucharon y que por independizarnos de España. Uno de repente se hace la pregunta, a lo mejor era mejor seguir dependiendo de España porque teníamos un enemigo claro. Entonces ahora luchamos contra gente que nos libertó y nos explota. Bueno, y luchamos contra nosotros mismos, claro, que tenemos ese sistema ideológico. Correcto. ¿Y cómo decíamos eso de dónde nace la patria? Es que usted siempre lo dice, por eso cuando ya estamos llegando al final dice... Que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Bueno, se me estaba quedando colgado. No, y se coloca por la Guajira. Ah, bueno, también. Porque en la Guajira todavía hay un problema que no está resuelto. Compañero, lo van a acusar de expansionismo ahora. No importa. Bueno, Total, eso es lo que es el Esequibo, y la Guajira es nuestra. ya. Mira, vamos cerrando. Estamos en La Voz de Guayana 89.7 FM y nos acompañó en esta parte de la musicalización el compañero Noel Rodríguez. Invitado hoy día a nuestra amiga Leimi González, comunicadora social, que es la que nos va dando como las pautas, Y ¿no? que vamos a subir el video. Claro. Bueno, vamos a subir el nivel y ojalá que podamos subir el nivel de conciencia también, que es lo que interesa. Un saludo combativo y revolucionario al compañero Vicente Palomo, que tiene la hegemonía temporal y bueno, concilió con nosotros y nos dio un tiempo. Le acompañamos hoy día en este trabajo Juan Uvilla, el compañero Roberto Martínez. Juan Uvilla también es compañero, ¿no? Marcelo Omar Adriasola, José Tomás Águila. Siempre bajo la dirección de la radio del doctor Félix Valerio Matiguán y bajo la tutela, ¿no? Y gran responsabilidad de la radio, por eso que hay que ser cuidadosos, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos. Es del doctor Pedro Maldonado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Decía... Omar, respecto a la unidad, por ahí una canción muy vieja que decía: unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Creo que ha sido todo por hoy, compañero. Solamente indicar que este programa lo vamos a subir a YouTube alguna vez por internet. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción.